aquí. Entrevista Capital, 8 y 13 minutos de la mañana, 1 de junio. Mes, como decimos, y vamos a analizar con muchas citas importantes, marcadas en rojo para la economía, para los mercados. Tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, elecciones en Reino Unido, el futuro del Banco Popular. David Cano es director general de Analistas Financieros Internacionales. AFI, ¿qué tal? David, buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No nos vamos a aburrir, ¿eh? No, bueno, la economía y los mercados financieros es lo que tienen, ¿no? Que siempre hay noticias y acontecimientos relevantes. ¿Lo más importante de junio es la reunión de la FED? Bueno, es un hito relevante. Lo que sucede que en esta ocasión hay pocas dudas. Yo creo que la probabilidad que descuenta el mercado de que suba la FED es un 100%, creo, que miraba el otro día. El único debate es la posibilidad de que en lugar de subir 25 puntos básicos suba 50. Por lo tanto, que suba 25, ¿no? Sería un poco sorprendente que subiera 50. Sí, a pesar de que ayer el libro Base dijo que el crecimiento de Estados Unidos es modesto y moderado, así lo calificó. Sí, bueno, pero va poco a poco la Reserva Federal endureciendo. Vamos a ver, es obvio que la economía crece algo por debajo de su potencial, con un avance del PIB en la zona del 2%, pero es que los tipos de interés están en niveles reales negativos. Por lo tanto, hay que ajustar unas condiciones monetarias a un ciclo económico que nada tiene que ver con el que había cuando la FED bajó tanto los tipos de interés, ¿no? Es el inicio de la normalización de la política monetaria en su vertiente convencional. Una subida de los tipos de interés, David, dándola por hecha, ¿cómo afectaría a la economía? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, al final, esa subida, como suele decir, ya está descontada. Toda la curva de tipos de interés está en niveles más altos que lo que veíamos pues hace aproximadamente un año. ¿Quién sale ganando? Bueno, pues en cierto modo los ahorradores y en cierto modo aquellos que tienen posiciones más defensivas. Los fondos monetarios en Estados Unidos rentan, a diferencia de los fondos monetarios en Europa. Y es obvio que el sistema financiero, al final un contexto de tipos de interés más altos, es mejor para la cuenta de resultados de los bancos, y de hecho así lo estamos viendo en bolsa, ¿no? Como muchas compañías, muchos bancos de Estados Unidos están cotizando ya en ratios de valoración, bueno, pues cercanos a las medias históricas, mientras que en Europa no. Los fondos monetarios caen, dan pérdidas y los bancos pues cotizan lejos de los niveles de valoración de los homólogos de Estados Unidos. Eso te quería comentar, David. Una subida de tipos en Estados Unidos, ¿en qué lugar deja Draghi? Bueno, aquí puede haber un cierto decoupling, como ya lo hubo en el año 2003. La Reserva Federal subió los tipos de interés y el BCE tardó 18 meses en hacerlo. Y después de que la FED ya hubiera subido, que recordar, 200 o 300 puntos básicos, ¿no? No es más que la constatación de una disparidad cíclica. La economía de Estados Unidos situó su PIB máximo histórico, lo recuperó en el año 2011, aquí lo acabamos de hacer. Hoy la economía de Estados Unidos está un 7-8% por encima de los máximos históricos. Allí hay pleno empleo, el precio de la vivienda está cercana a los... Bueno, lo que pone de manifiesto es que algo hemos hecho mal en Europa o algo han hecho bien en Estados Unidos, ¿no? Y la política monetaria, el diferencial de tipos de interés no hace más que reflejar, bueno, pues esa diferencia de alguien lo ha hecho bien y otros lo hemos hecho mal. Antes de la reunión de la Reserva Federal tenemos elecciones en Reino Unido, día 8, semana que viene, 7 días por delante exactamente. Y las últimas encuestas que hablan de un resultado más ajustado de lo que se preveía en un principio, empieza a asustar a la libra y empieza a asustar a la City también. ¿Motivos para temer a Corbyn ahí? Bueno, más que a Corbyn es el punto de cierta inestabilidad o que no haya un gobierno fuerte que pueda negociar con Europa y que por lo tanto se enquisten las negociaciones, se aplacen y en definitiva un acontecimiento tan relevante y a futuro para el Reino Unido, pues que no lo puedan hacer bien o no se pueda hacer en condiciones. Esa incertidumbre es lo que penaliza a la libra, que se está depreciando bastante en los últimos días y que al final pone de manifiesto también que no se están haciendo las cosas bien en el Reino Unido y que, bueno, pues el Brexit seguramente sea un error y que tendrían tiempo todavía de tratar de corregirlo, ¿no? Y eso es un poco lo que está descontando la libra. ¿Corregirlo cómo? ¿Hay alguna posibilidad de revertirlo completamente? Bueno, de revertirlo o de hacer unas negociaciones donde se sea consciente de que el Reino Unido sale perdiendo, saliéndose de la Unión Europea, ¿no? Más focos de atención en el mes de junio en el horizonte China, con esa rebaja de rating de la semana pasada, y el petróleo que se sigue desplomando. Ahora es Libia la que anuncia que puede aumentar la producción y la OPEP que no se pone seria con esto de cerrar el grifo. ¿Cómo van a afectar China y el petróleo durante este mes de junio o más adelante incluso a los mercados? Sí, China y petróleo fueron los dos factores principales de riesgo hace un año y pico. Recuérdese como el inicio del año 2016 en los mercados financieros, especialmente en la bolsa, fue el peor de la historia, con una corrección, por ejemplo, de los stocks cercana al 20% en apenas 6 semanas. Petróleo y China, esa combinación
Ahora, hombre, el petróleo no está en $25, está en 50. Tiene un elemento de alivio, en cierto modo, para unas economías europeas La nuestra, sin embargo, que no ven, exacto, ¿no? Que es buena noticia para nuestra balanza por cuenta corriente, que es buena noticia para que no haya un repunte intenso de la inflación. En una zona de los $50 no genera el temor que generaba en 25 del posible impago por parte de las petroleras, ¿no? Está el caso de China, y China al final lo hemos ido advirtiendo en los últimos años, no es algo nuevo, y es el proceso de crecimiento vía inversión empresarial, que ha sido el motor del crecimiento económico en China desde el año 95 hasta ahora. Se ha financiado con deuda, y las empresas chinas tienen un elevado nivel de endeudamiento. Mientras la economía crezca a tasas del 6,5%, no hay ningún problema. Pero a medida que la economía vaya perdiendo crecimiento, vaya perdiendo capacidad de crecimiento, es obvio que ahí hay un riesgo de impago empresarial. Es el problema que nos ha pasado a todos los países. La deuda es el lastre. Cuando la economía crece, la deuda no pasa nada, pero cuando la economía se desacelera, bien sea porque las familias estamos endeudadas, bien sea porque los gobiernos están endeudados o porque las empresas están endeudadas, pues como digo, ese es el gran problema al que tienen que enfrentarse las autoridades económicas y monetarias cuando el ciclo se da la vuelta. Hoy en China todavía el ciclo crece, pero es obvio que el día que la economía china se desacelere intensamente, pues ahí habrá que manejar un problema que se llama endeudamiento y más concretamente endeudamiento empresarial. Para terminar, David, vuelvo al principio. Hablamos de que la subida de los tipos de interés sería positiva para el sector financiero, para los bancos, pero los nuestros los tenemos ahí un poco despistados con lo que pueda pasar con el Banco Popular. Va a ser el protagonista del mes de junio porque amplía hasta finales de este mes la entidad el plazo para recibir ofertas, analizarlas, estudiarlas. No gustó mucho ayer eso al mercado, que lo recibió con una caída del 6%, también por esos rumores que llegaban desde Bruselas, que luego la propia Unión Europea desmintió de la posibilidad de una resolución ordenada en la entidad. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, no lo sé. La verdad es que la situación del Banco Popular, que soy muy especialista en la situación del banco, yo prefiero en general analizar, y tu pregunta me parece muy interesante, ¿qué está pasando con los bancos, ¿no? Y hemos tenido un rally de los bancos desde mediados del pasado año. La subida ha sido muy importante y en cierto modo que una pequeña corrección en general en los bancos no es negativa. ¿Y por qué han subido los bancos? 3 motivos. Uno, el ciclo económico en Europa está mejorando. Es verdad que no somos Estados Unidos, pero el PIB crece, la inflación se normaliza y eso, la tasa de paro cae la mora. Por lo tanto, buenas noticias para el negocio bancario. La subida de los tipos de interés en los tipos a 10 años, es verdad que tampoco han subido como en Estados Unidos, pero bueno, algo han mejorado. Y 3, la perspectiva de cambios regulatorios que sean algo menos exigentes en cuanto al capital. Y esto sí tiene que ver un poco con Trump. Y el hecho de que esas exigencias de capital, que pueden ser excesivas y que por lo tanto deterioran la capacidad de generación de ROE de los bancos y eso lastra las acciones en bolsa, bueno, pues como digo, si el entorno ahora de exigencia regulatoria va a ser un poquito menos intenso, eso mejora el ROE y eso va directamente al price to book del sector bancario, que se ha situado en la zona en Europa, en la zona del 0,85. Cuidado, los bancos todavía cotizan en bolsa por debajo de su valor en libros, aunque es verdad que más lastrados por el caso de los bancos italianos o de los alemanes, porque en el caso de España, BVA, Santander, Caixa cotizan con una capitalización superior a los fondos propios y el caso, por ejemplo, de Bankinter es 1,8, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que, más allá de la mejoría en general que estamos viendo los bancos cotizados en Europa, sí conviene señalar que esta vez el mercado va distinguiendo a cada banco, ¿no? Ya no concibe el riesgo sistémico. Cuando hace unos cuantos años el problema de una entidad financiera podía afectar al resto, no. Ahora ya el mercado no está aprendido y el mercado dice, puede ser que una entidad tenga un problema, pero no tiene por qué afectar al resto del sector. Entretenido. Como decíamos, no nos vamos a aburrir. David Cano, director general de AFES, un placer de verdad tenerte por aquí. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo? Gracias. Hasta otra. Gracias.